Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Como cada jueves tenemos un momento destinado a conocer sobre salud y a buscar calidad de vida, y por eso estamos ya junto al doctor Ricardo Vega. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Guillermina, muy bien, muchas gracias. ¿Usted bien? Muy bien, doctor. Bueno. Muy bien, terminando ya la primera semana sin Daniel. La verdad que se extraña a los amigos, ¿eh? Daniel, a Hugo. Sí, y más nos están noche... viendo. Bueno, más una noche de jueves, muchachos, hoy vamos a brindar por ustedes, ¿eh? Bueno, Doc, me gustaría comenzar con una consulta que ha sido uno de los temas importantes durante esta semana, y es la salud de Messi y qué es lo que le ocurre en el campo de juego. Bueno, Guillermina, la verdad que la respuesta no es absolutamente simple y sencilla. Siempre en medicina enseñamos que hay toda una metodología que uno debe seguir para poder llegar a un diagnóstico, a veces, o por lo menos a varios diagnósticos diferenciales. Para poder llegar a un diagnóstico, primero tiene que evaluar lo que se llama toda una consulta clínica, o sea, hacer una historia clínica, un interrogatorio, sentarse con el paciente, conversar. Luego de conversar largamente y ocupar la silla todo el tiempo que necesita, muchas veces requerirá estudios complementarios, distintos estudios complementarios de acuerdo a las circunstancias, y después de todo esto quizás uno llega a un diagnóstico, de modo tal que todo lo que yo vaya a elucubrar de aquí en más o decir son suposiciones, porque yo carezco de todos estos elementos y simplemente conozco de un comentario de su papá, del padre de Messi, y para nada de ningún médico, de ningún facultativo, y que sé que lo vieron varios facultativos en Barcelona, que es un lugar de notables médicos y gastroenterólogos de primerísimo nivel. Haciendo esta primera salvedad, o sea que todo lo que yo diga tiene un valor absolutamente relativo y es trascendido, es como que hacer un diagnóstico por teléfono. Bueno, lo que predomina, los signos de sintomatología predominante en Messi son los vómitos. Sí. Causa de vómito puede haber muchas. Ahora, un paciente vomitador crónico, ante determinadas circunstancias y de acuerdo a lo que trasciende y transmite el padre de Messi, como que hubiera un problema a nivel del hiato. Esto lo hemos tratado muchas veces aquí en este programa, y que a veces hay síntomas típicos y atípicos, y más aún que en el hiato, yo diría, a veces la gente también transmite en forma popular lo que entiende. Probablemente hay un problema en el esfínter esofágico inferior. Hoy vamos a dar una charla que en forma indirecta tiene que ver con eso, de casualidad, en forma opuesta vamos a mostrarlo. Entonces probablemente Messi tenga poca presión en la parte inferior del esófago, que es lo que es la parte que evita que vuelva el contenido del estómago hacia arriba, hacia el esófago. Justamente en esta operación de Nissen, que tantas veces hablamos, como se hacía antes, cuando se hacía muy ajustada esa válvula, los pacientes no podían vomitar ni siquiera eructar. Hoy ya no se hace más así, puede pasar eso, pero si el esfínter tiene muy poca presión y uno realiza aumento de presión abdominal, como pudiera ser durante una justa deportiva, esto justificaría la presencia de los vómitos. Recordemos que Messi tuvo algunos problemas de crecimiento. A veces las personas que no tienen, a veces los niños, son niños muy vomitadores, porque tienen un esfínter que no llega a madurar en forma completa. Yo no sé, eso estoy haciendo una serie de elucubraciones, o sea, Messi tuvo problemas de un cierto enanismo y crecimiento, tuvo algunos antecedentes y por esto fue tratado en Barcelona. Probablemente él tiene un esfínter que no terminó de madurar en forma completa, y que con una manometría uno pudiera hacer un diagnóstico de exactitud, decir, tiene poca presión en el esfínter esofágico inferior, y ante la justa deportiva, con el aumento de presión abdominal y también, ¿por qué no?, algunas tensiones nerviosas que tienen que ver con todo esto, es un paciente que vomita. Pero vuelvo a la primera reflexión, estos son elucubraciones, no tengo de ninguna manera elementos, ni siquiera, básicos, porque no ha habido interrogatorio, no conozco ningún estudio endoscópico, radiográfico, manométrico, pH-métrico, que son los estudios en estas circunstancias que uno debe tener, pero bueno, nada, simplemente trascendidos, y uno puede hacer algunas elucubraciones, deducciones, pero de ninguna manera puedo saber y conocer que sea esta la realidad o la verdad. Bueno, pero es de alguna manera, doctor, algo que no habíamos escuchado y que nos ayuda así a entender más qué es lo que está pasando, porque cada uno en su casa tendrá menos idea quizás de lo que ha escuchado y de lo que usted sabe. Bueno, yo agradezco su generosidad, Guillermina, pero francamente es lo que creo, no lo sé.
Bueno, doctor, vamos a ocuparnos del tema que preparamos para hoy. Bueno, el tema que hemos preparado para hoy es justamente un tema que tiene que ver con esto, pero es exactamente al revés. Y es un tema que se da con cierta frecuencia en los pacientes de nuestro norte argentino, así como en Brasil, justamente en el Mundial. Son dos lugares que se da con mucha más incidencia que en el resto del mundo. En el norte de Argentina y en Brasil he tenido la oportunidad de trabajar justamente en San Pablo con un gran maestro como era el doctor Walter Pinotti, también con Bruno Silverstein, en estos temas, allá en el Hospital de Clínicas, y bueno, también en otros lugares, pero en estos lugares se da con mucha frecuencia y es lo que se llama acalasia. ¿Y qué es la acalasia? La acalasia es un trastorno primario, o sea, cuando decimos primario, es que muchas veces significa que no sabemos exactamente de la motilidad, es decir, el modo que se mueve, de las contracciones que tiene el esófago, por eso, de etiología desconocida, no sabemos por qué. Mi padre siempre decía, y es un ejemplo realmente muy fácil para entenderlo, nosotros deglutimos, es decir, el momento de tragar, como uno dice clásicamente, en la deglución va pasando el bolo alimenticio por todo el esófago hasta llegar al estómago, entonces va contrayendo, relajando, y aquí debe justamente relajar ese esfínter esofágico inferior cuando llega el bolo alimenticio a esta zona, y el problema es que no lo relaja. Es como cuando uno va a un aeropuerto por ahí y se van abriendo todas las puertas, esto es lo que decía mi padre, se van abriendo todas las puertas en forma automática, que se abre y uno va pasando, y de golpe, ¡tac!, esta puerta que tiene que abrir no se abre, queda cerrada y uno no puede pasar. Es exactamente eso, esa disquinesia, ese trastorno de la motilidad, ese no abrirse este esfínter cuando llega la comida. Entonces son pacientes que tienen serios trastornos para deglutir, para comer, porque se trancan, como ellos dicen, porque no pasa la comida, porque ese esfínter esofágico inferior, que en este caso, al contrario de lo que pudiera ser lo de Messi, en este caso tiene mucha presión, entonces no se abre el esfínter, mucha presión y trabaja mal. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pudiera ser que en nuestro norte y pudiera ser que en Chile se vea con más frecuencia? Tiene relación con este insecto que estamos viendo aquí, que no es otra cosa que la vinchuca, que puede ser un vector que transmita la enfermedad de Chagas masa. Ustedes saben que se ve con mayor frecuencia en nuestro norte argentino, así como también en Brasil. También hay otras causas como fenómenos inmunes, pacientes ya añosos, causas desconocidas o de nacimiento. Para no hacer muy larga la cosa, no vamos a entrar demasiado en la clínica, porque dijimos que son pacientes que quieren comer y no pasa la comida, esto es lo que se llama disfagia. Tienen que ayudarse con tragos de comida, de agua, de bebida, cuando están comiendo. Se trancan a veces sí, a veces no, esto es paradojal. A veces pasa la carne y otras veces no pasa un té, lo cual también es paradojal. No es progresiva esa disfagia o ese trastorno a la deglución, y también es muy selectivo. Son pacientes que suelen tener serios inconvenientes para comer manzana, no pueden comer manzana, se tragan con la manzana, se trancan con la manzana. Y esta acalasia va pasando por distintos periodos, y aquí la escuela argentina, Rezano, que era un cirujano de esófago notable, realmente fue invitado en Francia, le enseñó al mundo a hacer cirugía de esófago, era de la escuela finoquietista. Bueno, Rezano, juntamente con Malechini y Lembert, que eran imaginólogos, clasificaron este tipo de lesiones en distintos grados. Un grado 1 cuando simplemente la parte inferior está estrechada, esto es lo que se llama un grado 1 de la acalasia. Un grado 2 que es lo que se conoce como megaesófago, se ve el esófago grande, dilatado. Un grado 3 ya se hace como una letra sigmoide, y un grado 4 mucho más dilatado. Son los distintos periodos en que realmente va produciéndose y va avanzando. Lo ideal es tomarlo en este primer periodo y se puede resolver fácilmente. Ya en un último periodo a veces las resoluciones son sumamente difíciles y requieren de tratamientos bastante más complejos. Bueno, a ver, aquí creo que tenemos algún inconveniente. Vamos a ver, no sé por qué esto, Guille. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver si volvemos así. Bueno, el diagnóstico por antonomasia para poder realizarlo es medir las presiones a nivel de los distintos niveles del esófago, y esto se hace con un sistema, digamos, que se va introduciendo una sonda muy pequeñita, y es lo que se llama manometría, es decir, medición de las presiones, y se ve justamente que este esfínter
esofágico inferior, es decir, el esfínter que está un poquito por encima del estómago y por abajo del diafragma, tiene mucha presión, que sería justamente lo inverso de lo que estimamos que le pasa a Messi. Cuando hacemos endoscopía también vemos un esófago dilatado, a veces con restos alimentarios, comida que no ha pasado aún, y se ve esta zona estrecha, un canalito, el canalito en la parte inferior del esófago, y ya hecho el diagnóstico con la clínica, con la endoscopía, con la radiografía y básicamente con la manometría, pasamos al tratamiento. Hoy el tratamiento de elección, si uno lo tomó en un periodo adecuado, es realizar una cirugía laparoscópica donde se abren las distintas capas del esófago dejando solamente la mucosa, de modo tal que ese anillo queda ya incompleto y puede pasar fácilmente ahora la comida, y se hace una válvula antirreflujo, porque como uno está disminuyendo mucho la presión ahora en el esfínter, que es lo que justamente tenía problema, para evitar, que tenía mucha presión antes, ahora queda con poca presión, evitar que vuelva y tenga reflujo, que es lo que volvemos a decir, que es lo que probablemente pasa en Messi. Entonces hace una válvula antirreflujo y esto se hace por laparoscopía. Se puede usar también en personas de muchísima edad, pacientes por ahí tienen, dijimos que se entraba a veces en personas añosas, se puede usar medicamentos, también la toxina botulínica que produce una parálisis, entonces a ese nivel y el músculo no trabaja, o dilataciones neumáticas que se hace por vía endoscópica, se entra como un globito y se lo dilata, o ya en situaciones muy avanzadas, como lo hemos visto en los últimos periodos, cuando es una bolsa realmente llena de detritos, de alimentos y demás, no queda otra vez que reemplazar, sacar todo el esófago y reemplazarlo. Vamos a pasar una cirugía donde, así muy cortito, ahí se ve un esófago ya francamente dilatado en un periodo 3, lo que es, ustedes ven ahí el signo del canalito, un esófago bien dilatado, lo que es un megaesófago. Entonces aquí estamos trabajando, esto digamos es el esófago inferior, lo que queda por abajo del diafragma, antes del estómago, que es justamente la zona que tiene mucha presión, es un esfínter esofágico con mucha presión. Aquí vemos el hígado, lo que se va a disecar, lo que se va a preparar es el esófago, y para evitar esa gran presión que tiene el esófago, se cortan todas las distintas capas musculares, tiene una capa longitudinal de músculo, luego una capa circular, se corta todo, se deja solamente la mucosa, ahí se ve cómo se están seccionando, con el bisturí en forma de gancho, hook o también crochet, los distintos planos musculares, de modo tal que ese anillo cerrado no va a actuar más como un anillo y va a permitir que pase ahora los alimentos en estas personas. Debe ser una miotomía, como se llama esto, prolongada, 6-7 centímetros, luego se apagan las luces que se utilizan dentro del abdomen, se entra con un endoscopio y se ve a trasluz, o sea, el endoscopio está por adentro del esófago, se ve que no haya quedado absolutamente ninguna fibra, y con esto realmente los pacientes tienen una mejoría notable y un cambio absoluto de vida. Luego se hace una cirugía muy parecida a la de Nissen, es decir, se hace una valvulita, se lo envuelve con el estómago al esófago, de modo tal de evitar el reflujo, porque como ya bajó mucho la presión, pudiera tener reflujo, que es justamente lo que vuelvo a expresar, estimamos que le puede pasar a Messi, tiene muy poca presión, entonces él tiene reflujo y por eso es un vomitador crónico. Y con esto se da por terminada la cirugía con unos resultados fantásticos realmente en pacientes que tienen una clínica muy preocupante y muy compleja, porque llegan a perder peso, desnutrirse y todos los demás. Aquí podemos ver el control postoperatorio. Bueno, ha quedado, bueno, ya no sé, se armó un lío. De cualquier manera, podemos decir que esta es una cirugía realmente con excelentísimos resultados, en manos expertas. Probablemente no la pueda realizar cualquier cirujano, pero sí que en manos expertas, gente con laparoscopía puede tener resultados excelentes. Y yo, un poco como a modo de homenaje a los amigos distantes y trabajando allá en Brasil, al querido amigo Daniel, a mi querido amigo Hugo, quería regalar esta frase: que un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Bueno, muchas gracias Guillermina, muchas gracias ingeniero, a toda la gente allí presente que trabaja, como dice Guillermina, cada noche aquí con nosotros. Y bueno, un placer como siempre, y sobre todo la audiencia, que es el motivo de todo lo nuestro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, un lujo como siempre tenerlo
con nosotros en la columna que compartimos todos los jueves de salud, como bien lo decíamos, intentando buscar calidad de vida y también salud. Hasta el próximo jueves, doctor. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.